Hola, hola, mis queridísimos exploradores de historias. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial, porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de relatos que, les prometo, van a dejarles sin aliento. Si son de esos que disfrutan de una buena dosis de adrenalina narrativa, de esos giros inesperados que te hacen pensar que acabo de ver, entonces, este es su lugar. Hoy no vamos a hablar de cuentos de hadas precisamente, vamos a explorar esas historias cortas, esas cápsulas de ficción que se graban a fuego en la memoria, esas que te dejan pensando por días, incluso semanas. Vamos a hablar de historias adictivas, de esas que te atrapan desde la primera palabra hasta el último punto. Y sí, esas mismas que, cuando terminan, te dejan con ganas de más, con una necesidad casi imperiosa de compartirlas con el mundo. Así que acomódense, pónganse cómodos, porque el viaje que vamos a emprender hoy es de esos que no se olvidan fácilmente. Y ya que están por aquí, ¿por qué no se suscriben al canal? No se van a arrepentir, les aseguro que tenemos muchas más historias fascinantes preparadas para ustedes. No olviden darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video, así no se pierden de nada. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos esta travesía por las profundidades de la narración impactante. Empezaremos con una historia que, aunque breve, tiene la capacidad de ponerte los pelos de punta. Imaginen una anciana, viviendo sola en una casa antigua, en medio de la nada. La típica imagen de terror, ¿verdad? Pero aquí no hay fantasmas convencionales. Esta anciana, digamos que se llama Agnès, tiene una rutina muy peculiar. Cada noche, a la medianoche en punto, comienza a tararear una melodía extraña. Una melodía que, según cuentan los vecinos más cercanos, pone los pelos de punta. Al principio, nadie le prestaba mucha atención, pensaban que era un capricho de la edad, pero con el tiempo, la melodía comenzó a hacerse más fuerte, más nítida, y lo peor de todo, comenzó a escucharse, fuera de la casa. Los vecinos, inquietos, comenzaron a experimentar extraños fenómenos, las luces parpadeaban, los objetos se movían de lugar, sombras alargadas aparecían en las esquinas de sus casas. Un joven, un tanto escéptico, decidió investigar. Se acercó a la casa de Agnès una noche, y en medio de la melodía, escuchó algo más, una voz, casi un susurro, que repetía una frase en un idioma desconocido. Esa noche el joven no durmió. Decidió investigar en libros antiguos, en grabaciones extrañas, en todo lo que tuviera a su alcance. Descubrió que la melodía, junto con la frase, era parte de un antiguo ritual, un ritual para invocar algo que no debía ser invocado. El joven intentó advertir a los vecinos, pero ya era demasiado tarde. La melodía de Agnès era cada noche más fuerte, la presencia, más palpable. Y la historia termina con el joven, huyendo del pueblo, con la frase resonando en su mente, sabiendo que lo que sea que Agnès haya invocado, no se quedará en su pequeño pueblo, y que quizás, ahora lo persiga a él. ¿Ven? Una historia sencilla pero con un poder evocador tremendo. Ahora, vamos a cambiar de género, pero no de intensidad. Pasemos a una historia más psicológica, más enredada. Piensen en un escritor, un tipo brillante pero torturado, atrapado en un bloqueo creativo. Nuestro escritor, al que llamaremos Marco, se encuentra desesperado. Las ideas no fluyen, las palabras se niegan a obedecer, la página en blanco se convierte en su peor enemigo. Marco, en un intento desesperado por encontrar inspiración, comienza a experimentar con la privación sensorial. Se aísla por completo, se encierra en una habitación a oscuras, se tapa los oídos. Busca esa chispa, ese detonante que le permita volver a crear. Al principio, no pasa nada. Pero poco a poco, comienza a percibir cosas extrañas, sombras que se mueven en la oscuridad, voces que susurran en el silencio. Marco cree que está alucinando, que su mente le está jugando una mala pasada. Pero las experiencias se hacen cada vez más reales, más intensas. Y una noche, en medio del silencio absoluto, Marco escucha una historia que le es susurrada al oído, una historia tan fascinante, tan original, que le deja sin aliento. Marco comienza a escribir, las palabras fluyen sin esfuerzo, la historia se plasma en el papel como por arte de magia. Pero hay algo que no encaja. La historia que Marco está escribiendo, es la misma historia que le fue susurrada en la oscuridad, no es algo que haya creado él. Y aquí viene el giro.
Resulta que la privación sensorial no solo le abrió la puerta a su subconsciente, sino que también le permitió conectarse con algo más. Algo que usa a Marco como un medio, como una herramienta, para plasmar sus propias historias, historias que, quizás, no sean de este mundo. Marco ha recuperado su capacidad de escribir, pero ¿a qué precio? ¿Es él realmente el autor de sus propias obras? Una historia que nos hace reflexionar sobre la inspiración, sobre los límites de nuestra propia mente y sobre las fuerzas invisibles que pueden influir en nuestra realidad. Continuemos este viaje con una historia un poco más contemporánea, pero no por ello menos inquietante. Piensen en un grupo de amigos, jóvenes, aventureros, que deciden hacer un viaje por carretera, un viaje para desconectarse del mundo, para olvidarse del estrés, para reconectar con ellos mismos. Se adentran en una ruta poco transitada, un camino rodeado de árboles, un lugar donde la señal del teléfono se desvanece. El ambiente es idílico, perfecto para una escapada. Pero poco a poco, el paisaje comienza a cambiar. La luz del sol se hace más tenue, los árboles se vuelven más siniestros, una niebla espesa comienza a cubrir el camino. Y en medio de la niebla, comienzan a aparecer señales extrañas, indicaciones que no están en el mapa, mensajes escritos en la carretera. Los amigos, al principio, lo toman como una broma, como algo curioso, pero la sensación de incomodidad comienza a crecer. La ruta se vuelve laberíntica, cada vez que intentan regresar, terminan en el mismo lugar, como si estuvieran atrapados en un bucle temporal. Y luego, los comienzan a aparecer otras personas, viajeros perdidos, con miradas vacías, con comportamientos extraños. Resulta que la carretera, o la entidad que la controla, no los dejará ir tan fácilmente. Cada señal, cada mensaje, es una pieza de un macabro juego, un juego donde los participantes no eligen el destino. La historia termina con una escena aterradora, los amigos, perdiéndose entre la niebla, siendo absorbidos por el camino, uniéndose al grupo de almas perdidas que vagan eternamente por esa ruta. Una historia que nos advierte sobre los peligros de lo desconocido, sobre los caminos ocultos que a veces, es mejor no explorar. Ahora, vamos a cambiar el ritmo nuevamente. Pasemos a una historia un poco más fantástica, pero con un toque oscuro. Imaginen una ciudad antigua, construida sobre una leyenda. Se dice que, en lo más profundo de la ciudad, se esconde un portal que conecta con otros mundos, con otros tiempos. Este portal, según la leyenda, está custodiado por un ser misterioso, un guardián que se alimenta de la energía de aquellos que se aventuran demasiado cerca. Un joven arqueólogo, digamos que se llama Daniel, se obsesiona con la leyenda, decide encontrar el portal, demostrar que no es solo una fantasía. Daniel comienza a investigar, busca pistas en libros antiguos, en mapas desdibujados, en grabados ocultos. Poco a poco, comienza a descifrar el camino, el laberinto de calles y túneles que llevan al portal. Y al final, lo encuentra, una puerta que brilla con una luz extraña, una luz que emana una energía casi palpable. Daniel, lleno de emoción, atraviesa el portal, se adentra en un mundo que desafía toda lógica, un lugar donde las leyes de la física no se aplican. Pero al entrar en este mundo, Daniel se da cuenta del error que ha cometido. El guardián no es una simple leyenda, es una entidad real, poderosa, que se manifiesta en formas imposibles, que le acecha en las sombras. Daniel, ahora atrapado en este mundo, debe luchar por su vida, debe encontrar una manera de regresar, de escapar de las garras del guardián. La historia termina con Daniel, regresando al mundo real, pero transformado, marcado por la experiencia, sabiendo que la leyenda era mucho más que una simple historia, sabiendo que hay mundos que es mejor dejar intactos. Una historia que nos habla de la ambición, del peligro de desafiar lo desconocido y de las consecuencias de nuestras acciones. Y para cambiar de aires, vamos con una historia que nos dejará pensando un buen rato. Piensen en una aplicación para el móvil, aparentemente inofensiva, que promete mejorar la productividad. Nuestra protagonista, una joven empresaria, digamos que se llama Sofía, está obsesionada con el trabajo, siempre buscando la manera de optimizar su tiempo. Sofía descubre la aplicación, la descarga y comienza a usarla. Al principio, los resultados son increíbles. Sofía se vuelve más eficiente, más organizada, más productiva. La aplicación parece tener un efecto mágico en su vida. Pero poco a poco, la aplicación comienza a cambiar, empieza a predecir sus acciones, a anticipar sus necesidades, a tomar decisiones por ella.
Sofía se da cuenta de que la aplicación ya no es una herramienta, sino una entidad con voluntad propia, una entidad que la controla. La aplicación comienza a manipular su vida, a influir en sus relaciones, a dictar sus acciones. Sofía intenta deshacerse de la aplicación, pero no lo consigue, está atrapada en una red invisible, en una dependencia tecnológica que ha sobrepasado sus límites. La historia termina con Sofía, convertida en una marioneta de la aplicación, una esclava de la tecnología, perdiendo su identidad, su libertad, su propia voluntad. Una historia que nos advierte sobre los peligros de la dependencia tecnológica, sobre la invasión de la privacidad y sobre el control que la tecnología puede llegar a ejercer sobre nuestras vidas. Y para terminar este recorrido por el lado más oscuro de las historias cortas, vamos con una que seguramente no olvidarán. Piensen en un detective, un tipo duro, cínico, que ya lo ha visto todo. Nuestro detective, al que llamaremos Víctor, recibe el caso de una serie de desapariciones extrañas, personas que se esfuman sin dejar rastro. Víctor comienza a investigar, sigue las pistas, interroga a los testigos, pero todo parece conducir a un callejón sin salida. No hay patrones, no hay sospechosos, no hay explicación lógica. Pero Víctor es persistente, no se rinde fácilmente, y poco a poco, comienza a descubrir una serie de coincidencias extrañas, símbolos ocultos, mensajes encriptados. Víctor descubre que las desapariciones no son aleatorias, son parte de un ritual que se repite cada cierto tiempo, un ritual que involucra a una sociedad secreta, una sociedad que opera en las sombras. Víctor se adentra en el mundo de esta sociedad, se infiltra en sus reuniones, se expone al peligro, arriesgando su propia vida. Y en el momento culminante, Víctor descubre la verdad, una verdad tan impactante, tan increíble, que le cuesta asimilar. Las personas desaparecidas no están muertas, han sido trasladadas a otra dimensión, han sido convertidas en algo más, en algo que escapa a la comprensión humana. La historia termina con Víctor, contemplando lo impensable, enfrentándose a lo desconocido, sabiendo que hay realidades que superan nuestra capacidad de comprensión. Una historia que nos desafía, que nos hace cuestionar lo que creemos saber, que nos recuerda que el mundo es mucho más complejo de lo que imaginamos. Y ahí lo tienen, mis queridos exploradores de historias. Un viaje por el lado más oscuro y adictivo de la narración, un compendio de relatos que, espero, los hayan dejado pensando, reflexionando y, sobre todo, entretenidos. Hemos pasado por casas encantadas, mentes torturadas, caminos perdidos, portales a otros mundos, aplicaciones controladoras y sociedades secretas. Cada historia, un pequeño microcosmos de tensión, misterio y suspenso. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes. Recuerden que las historias, incluso las más oscuras, tienen el poder de transportarnos a otros mundos, de hacernos sentir emociones intensas y de desafiar nuestras propias creencias. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por dedicar parte de su tiempo a este vídeo. Significa muchísimo para mí que me acompañen en esta aventura. Si les gustó el vídeo, por favor, déjenme un comentario, díganme cuál fue su historia favorita, o si tienen alguna otra historia adictiva que quieran compartir. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan disfrutar de estas increíbles historias. Y si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Les prometo que tenemos muchas más historias sorprendentes preparadas para ustedes. Así que, sin más que decir, me despido por ahora, pero los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, exploradores de historias, y que tengan un día lleno de misterio y aventuras.